Te pido por aquellos, Señor, que por alguna razón no están en esta mañana. Guárdalos en ti, Señor, ayúdalos, Padre. Y quizás ellos puedan ver también escuchar esta predicación, Señor. Y gracias por todo, Señor. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, Señor. Ayúdanos, Señor, para que podamos, Señor, disponer nuestro corazón, nuestra mente a escuchar lo que tú tienes para nosotros en este día. Y no solamente, Señor, a escucharlo, sino disponernos en nuestro corazón a ponerlo en práctica, Padre. Gracias, 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 Señor. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Sean todos bienvenidos en esta mañana, bienvenidos a la casa del Señor. Amén. Algunos hermanos, bueno, varios no están en esta mañana, no sabemos por qué. Ojalá y no sea porque están viendo o están preparándose para el Super Bowl, ¿verdad? Pero bueno, en esta mañana, hermanos, este día hemos decidido celebrarlo y el tema o el motivo es pues celebrando el Día del Amor y la Amistad. En esta mañana quiero hablar un poquito acerca de cómo ser una iglesia amorosa. O sea, ese es el título de mi sermón. Y no estoy diciendo que no seamos una iglesia amorosa, pero yo creo que podemos ser más, ¿verdad? Más amorosos. Así que en esta mañana voy a pedirle que abra su corazón, ¿verdad? Y su mente. Y vamos a entrar en este tema en esta mañana. Para empezar, hermanos, quiero citar las palabras del Señor Jesucristo en Juan 13, 34 y 35. Quiero decirles también que el mensaje, hermano, va a estar basado en Romanos 12, del 9 al 21. Así que usted puede buscarlo y ahí vamos a estar. Pero para empezar, quiero citar Juan 13, 34 y 35. Y dice la palabra: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor unos con los otros. Es interesante, hermanos, me llamó la atención porque dice: un mandamiento nuevo os doy. Estaba pensando, bueno, antes no había este mandamiento de amarnos. Bueno, ahí en Deuteronomio, ¿verdad?, se habla acerca de Dios diciendo que tenemos que amarnos, pero más que nada habla de amar a Dios, ¿verdad?, con todo nuestro corazón. Pero, hermanos, aquí dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis, dice, unos a otros. Y el Señor Jesús dice: como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Aquí podríamos disertar muchas cosas en este pasaje, ¿verdad? Porque cuando el Señor dice: como yo os he amado, ustedes saben que Él dio su vida por nosotros, ¿verdad? Entonces hay muchas cosas que podríamos decir, pero Él dice que también os améis unos con otros. Y luego agrega: en esto conocerán todos que sois mis discípulos. O sea, en esto me van a conocer, si tuvieres amor los unos con los otros. Entonces Jesús, hermanos, aquí dice que la característica número 1 de un creyente es el amor. Entonces el pasaje que vamos a estudiar en este día en Romanos, hermanos, tiene que ver con relaciones. Tiene que ver con la manera en que nos relacionamos con otros creyentes. Y también tiene que ver con la manera en que nos relacionamos con los que no son creyentes, que podríamos decir que es gente difícil e incluso son enemigos nuestros o se consideran enemigos nuestros. Y la base para todo esto, hermanos, es el amor. Fíjense, hermanos, se hizo una encuesta a 39 diferentes denominaciones protestantes. Y de acuerdo a la encuesta, dijeron que la característica número 1 de una iglesia creciente era la atmósfera de amor entre la membresía. Y es interesante, hermanos, que al evaluar a todas estas denominaciones, llegaron a la conclusión de que las iglesias amorosas atraen a más personas. O sea, sin tomar en cuenta su teología, denominación o ubicación, aunque eso es muy importante, ¿verdad? La teología es muy importante, pero sin tomar en cuenta eso, la conclusión es de que las iglesias amorosas atraen a más personas.
Entonces la pregunta entonces es, ¿cómo muestro amor? ¿Cómo muestro amor? Este pasaje, hermanos, que vamos a considerar en Romanos, lo muestra de una manera tan simple que el punto no es cómo lo hago, sino voy a hacerlo. O sea que, porque va a ser todo muy claro aquí. Quiero entonces, hermanos, en primer lugar, empezar dándoles unos 8 pasos de cómo cultivar una iglesia amorosa, poniendo en práctica lo que nos enseña este pasaje de Romanos. Y luego, hermanos, voy a terminar dándoles 4 parámetros o formas, ¿verdad?, de llevarnos bien con gente difícil o gente que pues nos cuesta más trabajo, ¿verdad?, llevarnos. Ahora, hermanos, solamente quiero decir esto. Estos versos del 9 al 21 de Romanos 12 se pueden dividir en 2 partes. O sea, la primera parte del 9 al 16 se refiere a cómo debemos amar a los creyentes, o sea, amando a los creyentes. Y luego la segunda parte, del 17 al 21, describe cómo debemos amar a los no creyentes, especialmente a gente que se nos opone y quienes en ocasiones son nuestros enemigos. Entonces vamos a entrar en esto. ¿Cómo amamos a los creyentes? Amando a los creyentes. 8 pasos, ¿verdad?, para cultivar una iglesia amorosa. Y lo que voy a hacer solamente es ir versículo por versículo. O sea que yo solamente voy a añadir algunos comentarios, pero vamos a ir directamente a lo que dice la palabra, ¿ok? Entonces, paso número 1, dice el verso 9. El amor sea, empieza así el verso. El amor sea sin fingimiento. O sea, en otras palabras, sea genuino. Otra versión dice, el amor debe ser sincero. Otra versión dice, ámense sin hipocresía. Esto es importante, hermanos, porque esa palabra sin hipocresía también significa sin máscaras. Y esa palabra, hermanos, hipocresía, es un término que se usaba para describir a los actores griegos. Se dice que en sus actuaciones ellos acostumbraban a usar máscaras para representar a algún personaje. O sea que se ponían una máscara y luego salían del escenario, se ponían otra máscara para representar a otro personaje y así se la pasaban cambiándose de máscaras. Entonces les llamaban hipócritas, o sea, de ahí viene esa palabra hipócrita. Y eran llamados hipócritas porque se la pasaban cambiándose de máscaras. Entonces lo que Pablo está diciendo aquí es que el amor no usa máscaras. Si vamos a hacer una iglesia amorosa, hermanos, debemos ser reales, genuinos. Y ¿sabe qué, hermano? Esto es necesario decirlo, porque en ocasiones, yo no lo he visto aquí, ¿verdad?, pero a veces se ve de que tal vez muestre una cara muy amorosa con alguien, ¿verdad?, pero tal vez por detrás a lo mejor no estés tan de acuerdo con esa persona. Y claro, ¿verdad?, puedes estar de desacuerdo, pero sencillamente tenemos que ser genuinos, o sea que lo que tú expresas es lo que eres, ¿verdad? Eso es algo muy importante, especialmente pues en nuestras relaciones como cristianos. Entonces, otra vez, si vamos a hacer una iglesia amorosa, debemos ser reales, genuinos. Ahora, el texto sigue diciendo, el verso 9, dice, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Hermanos, algunas veces usted tiene que tomar una postura contra algo. Esta palabra aborrecer, en el griego literalmente significa alejarse. ¿Por qué el amor aborrece el mal? Bueno, porque el mal hiere a las personas, los destruye, los daña. Si algo daña a otros, entonces debemos aborrecerlo. Mucha gente piensa, hermanos, que si usted está lleno de amor, nunca aborrecerá nada. No, si usted tiene amor, aborrecerá algunas cosas. El amor genuino, hermanos, hace que uno aborrezca algunas cosas. Por ejemplo, en Proverbios en el capítulo 6 menciona algunas cosas que debemos aborrecer. Debemos aborrecerlas porque Dios las aborrece. Fíjense lo que dice. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadores de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr el mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. O sea, estas son las cosas con las que Dios no está de acuerdo y que le disgustan. Entonces, por lo tanto, hermanos, entre más profundamente ame usted al Señor, más va a aborrecer lo que Dios aborrece. Fíjese lo que dice David en el Salmo 101:3. No pondré delante de mis ojos cosa injusta.
Otra versión dice, me negaré a mirar cualquier cosa vil o vulgar. O sea, lo que David está diciendo aquí es, no solamente no voy a participar en lo malo, ni tan siquiera lo miraré. Entonces Pablo, hermanos, dice que hay algunas cosas que debemos aborrecer, pero hay otras cosas que debemos procurar, ¿verdad? Él dice aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Literalmente, hermanos, una traducción dice, estén enlazados con lo que es bueno. O sea, debemos de pasar tanto tiempo haciendo el bien que no tengamos tiempo para hacer el mal. Entonces el punto, hermanos, es que debemos rechazar el pecado sin rechazar a las personas. Y ese es un balance, hermanos, muy importante. Debemos aborrecer el pecado, pero amar al pecador. O sea, no vamos a estar de acuerdo muchas veces cómo se porta, pero nosotros estamos llamados a amar al pecador, porque usualmente, hermanos, lo que hacemos es lo opuesto. Amamos el pecado, pero aborrecemos al pecador. O sea, es exactamente lo opuesto que Dios hace. Entonces, si vamos a tener una iglesia genuina, creciente y amorosa, debemos ser genuinos, ¿verdad? Genuinos, no usar máscaras. Paso número 2, verso 10. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. ¿Qué significa esto, hermanos? Significa cuidar de las necesidades de otros, ser sensibles a las necesidades de los demás. Esta frase, hermanos, amor fraternal, en griego literalmente significa una relación familiar. Dice que nosotros como creyentes debemos tener una clase de amor familiar. Amor fraternal, hermanos, es la habilidad de vivir cerca de otros con mutuo respeto. Significa, hermanos, ser cariñoso y tierno en su amor por otros cristianos. Tenemos que ser afectuosos unos con otros, ¿verdad?, con otros como creyentes y como parte del cuerpo de Cristo también. Podemos serlo, ¿verdad? Si se acuerdan que durante la pandemia como que nos alejamos un poquito, ¿verdad? Y que no me abraces, ¿verdad? No, porque estaba la cosa así. Pero hermanos, ahora ya, ¿verdad?, ya podemos hacerlo también, ¿verdad? Y durante ese tiempo también, si usted quería, pues nos podíamos abrazar, pero era un poco más difícil, ¿verdad? Y con el codo y con eso, ¿verdad? Pero tenemos que ser afectuosos unos con otros. Luego sigue diciendo el texto, en cuanto a honra, prefiriéndoos unos a los otros. Otra versión dice, honrándose unos a otros entre ustedes. Otras palabras, significa sobresalgan en expresar aprecio unos a otros, destáquense en afirmarse unos a otros. Hay una traducción que dice, estén dispuestos a que otras personas se lleven el crédito. Entonces, si somos una iglesia así, hermanos, genuinos en su amor, no usando máscaras, más cariñosos y cuidando o cuidadosos de las necesidades de otros, entonces seremos una iglesia, ¿verdad?, poderosa, una iglesia que agrada a Dios. Paso número 3, verso 11. En lo que se requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Hermanos, Pablo está diciendo aquí, contagien a otros con su entusiasmo. Esa palabra fervientes en espíritu, hermanos, es el fervor espiritual. En el griego, fíjese, literalmente significa arder espiritualmente. Hermanos, ¿se ha dado cuenta usted de que muchas personas no tienen fervor por nada? O sea, no se emocionan por nada. O sea, no muestran, ¿verdad?, esa emoción, ese fervor. Hermanos, ¿se imagina usted una pareja de recién casados sin tener emoción ni intensidad? O sea, se tiene que ver así, ¿verdad? Entonces, hay muchos cristianos que son así. Tenemos que ser más entusiastas. Ahora, quizás muchos de nosotros a lo mejor no tenemos ese carácter, ¿verdad? No somos muy ruidosos así, pero no necesitamos ser ruidosos para ser entusiastas. El entusiasmo, hermanos, viene de dos palabras griegas que significan en Dios, entusiasta, en Dios. O sea, cuando usted está en Dios, entonces será entusiasta. O sea, entusiasmo viene de estar con Dios. Ahí en el libro de Apocalipsis capítulo 3, verso 15, el ángel está escribiendo a la iglesia en la Odisea. Dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente.
Luego dice, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Hermanos, Dios le está hablando a cristianos aquí. Él está diciendo, no soporto la tibieza, preferiría que fueran fríos. O sea, los cristianos tibios, dice el Señor, me enferman. Yo no sé cuántos de ustedes, hermanos, les gustan las cosas tibias, ¿verdad? Pero, o sea, alguien dijo que la Coca-Cola fría y el café caliente, ¿verdad? O sea que un café tiene que estar caliente, ¿verdad? O sea que así tibio, como que no sabe bien. Entonces Dios desea, hermanos, que seamos personas llenas de entusiasmo, porque eso contagia a los demás de manera positiva, que seamos entusiastas. Ahora, ¿cómo obtenemos, hermanos, ese entusiasmo? ¿Cómo lo tenemos? Bueno, llenando nuestras vidas de amor. O la gente más cariñosa es la gente más entusiasta. O sea, la iglesia que tiene mucho amor es una iglesia entusiasta. Ahora, ¿cómo mantenemos nuestro entusiasmo? Sigue diciendo este verso, ¿verdad? Dice, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Sabemos, ¿verdad?, que nosotros servimos al Señor sirviendo a la gente. Es la manera en que lo hacemos. Pero aquí no dice sirviendo a la gente, dice sirviendo al Señor. O sea que en otras palabras, tenemos que enfocar todo nuestro servicio, todo nuestro ministerio con otros. Tenemos que enfocarlo diciendo, Señor, estoy haciendo esto realmente para ti, ¿verdad? O sea que lógicamente es para el Señor, pero lo expresamos sirviendo a otros. Hay un texto, hermanos, en Colosenses 3:23, y son tal vez de los textos más importantes del Nuevo Testamento. O sea que si tú deseas recargar el entusiasmo en tu vida, memoriza Colosenses 3:23 y aplícalo a tu vida. Fíjate lo que dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, o sea, entusiasmo. O sea, no haga algo que no sea con todo su corazón. Si no vale la pena hacerlo con todo su corazón, pues no lo haga. Dice, como para el Señor y no para los hombres. Si alguna vez, hermano, usted se llega a cansar y empieza a quejarse delante del Señor por lo que tiene que hacer, entonces pregúntese, hágase esta pregunta: ¿para quién lo estoy haciendo? ¿A quién estoy haciendo esto? En cualquier ministerio que esté, ¿verdad? En el ministerio que sea, ¿para quién estoy haciendo? Si su respuesta es para el Señor, entonces hágalo con todo su corazón. Hermanos, yo creo que todas las iglesias, fíjense, necesitan animadores espirituales. O sea que sería un ministerio de motivación. Necesitamos animadores espirituales que nos mantengan motivados. O sea, tenemos que contagiar a otros con nuestro entusiasmo. O sea, que podamos ser así. Entonces estoy hablando, hermanos, de 8 pasos para cultivar una iglesia amorosa. El amor se hace en fingimiento, un amor fraternal, fervientes en espíritu. Número 4, verso 12 dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Hermanos, Pablo dice 3 cosas aquí. Si vamos a hacer una iglesia amorosa, necesitamos ser gozosos en la esperanza, o sea, positivos. Luego, sufridos en la tribulación, o sea, pacientes. Y también necesitamos ser personas de oración. Déjenme ponerlo de esta manera. En primer lugar, positivos, gozosos en la esperanza. Hermano, ¿por qué los cristianos podemos ser positivos? Podemos ser positivos, hermanos, porque tenemos esperanza. Hermanos, con la situación negativa que estamos viviendo en el mundo, creo que necesitamos este ministerio, el ministerio de optimismo. La gente tiene hambre de esperanza, hambre de alegría. Ahí en el libro de Romanos capítulo 8, hermanos, encontramos 7 razones por qué cada cristiano debe ser la persona más positiva en el mundo. ¿Se acuerdan que en ese tiempo, verdad, que hemos pasado, gracias a Dios estamos pasando, pero en todo ese tiempo de pandemia, con la situación tan difícil, ¿verdad? Yo siempre les decía, nosotros los cristianos hemos sido hechos para tiempos como estos.
O sea, porque tenemos que alumbrar al mundo con nuestro positivismo. Entonces, quiero darles 7 razones que están en Romanos. Voy a decir rapidito esto, pero 7 razones que están en Romanos 8. ¿Por qué, hermanos, cada cristiano debe de ser la persona más positiva en el mundo? Fíjense, número 1, el verso 1 de Romanos 8 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esa es la primera razón. No hay culpa, no hay condenación. Número 2, el verso 2 dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Somos libres, hermanos, no somos esclavos del pecado y del temor de la muerte. Número 3, verso 26 de ese capítulo dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. O sea, Dios nos ayuda cuando no sabemos qué orar. El mismo Espíritu ora por nosotros. Número 4, el verso 28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Estos, a los que conforman a su propósito, son llamados. No dice que todo te va a salir bien, pero todo te ayuda para bien. Número 5, verso 31 dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? O sea, yo y Dios, tú y Dios somos mayoría. Y luego, número 6, verso 32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? O sea que si Dios te amó lo suficiente para enviar a Jesucristo a morir en la cruz, ¿no crees que te ame lo suficiente para cuidar de cualquier otra de tus necesidades? Él resolvió nuestro problema más grande cuando nos salvó. O sea, todo lo demás, hermanos, es menor en comparación. Todo es menos que eso. Y número 7, verso 38-39 de Romanos 8 dice: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ¿por qué, hermanos, los cristianos deben ser la gente más positiva? No estamos bajo condenación. Ya no somos esclavos del pecado y del temor de la muerte. El Espíritu Santo ora por nosotros. Él está obrando todo para bien en nuestras vidas. Si Dios es con nosotros, ¿quién puede estar contra nosotros? Él desea proveer de todas nuestras necesidades y nada puede separarnos de Él. Es por eso que cada cristiano, hermanos, debe ser la persona más positiva. Entonces, sea positivo, alégrese en la esperanza. Luego, en segundo lugar, dice pacientes, ¿verdad? Pacientes, sufridos en la tribulación. En Romanos 5, del 3 al 4, dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Hermanos, podemos ser pacientes, sufridos en la tribulación. La Biblia dice que podemos tener confianza que el plan de Dios y el poder de Dios, hermanos, son más grandes de cualquier problema que atravesemos. Podemos ser pacientes porque sabemos que Dios está usando estas cosas en nuestras vidas para fortalecernos. Y, hermanos, a veces no vemos, ¿verdad?, la situación temporal, vemos el beneficio eterno de esa situación temporal que estamos pasando. Entonces por eso podemos ser sufridos, pacientes, sufridos en la tribulación. Y luego dice constantes en la oración, fieles en la oración. Hermanos, es fácil, ¿verdad?, caer bajo presión. Y cuando estamos bajo presión, pues empezamos a quejarnos, ¿verdad?, o a irritarnos. A veces perdemos la paciencia. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Dice constantes en la oración. Si mi vida de oración no está bien, voy a reaccionar de manera positiva. Me voy a molestar con las personas más fácilmente. Hermanos, tenemos que ser sinceros, ¿verdad? Cuando nuestra vida, hermanos, de oración no está bien, alguien lo va a notar, ¿verdad? Los primeros que lo notan, pues, son los que viven así a nuestro alrededor, lo van a notar. Pero otras personas también lo van a notar. Y luego cuando usted viene a la iglesia, también se va a notar aquí. O sea que si nuestra vida de oración está mal, de alguna manera lo vamos a demostrar y alguien lo va a notar.
Entonces la alternativa para la presión es la oración. Si usted está teniendo dificultad para amar a ciertas personas, empiece a orar por ellas. Hermano, yo sé que muchos a veces atravesamos por eso, ¿verdad? Por cosas tal vez que a usted le hicieron, por situaciones, y a veces nos es difícil amar a estas personas. Entonces, la alternativa es empezar a orar por ellas. Hermanos, es imposible odiar a alguien y orar por ellos al mismo tiempo. Ore por ellos y su corazón cambiará. Ore por la gente. Dice, gozosos en la esperanza, positivos, sufridos en la tribulación, pacientes, constantes en la oración. Cuando hay ese tipo de gente en la iglesia, hermanos, el amor fluirá. Es inevitable. Ahora, paso número 5, verso 13, dice, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. La palabra hospitalidad, hermanos, literalmente significa amor al forastero. Dice que seamos amables con los que no conocemos. Una versión dice, nunca nieguen alimento o cama a nadie. O sea, es ayuda práctica, amor por los forasteros. Hay personas, ¿verdad?, que tienen el don de hospitalidad y que hace que usted se sienta bien con facilidad. Y cuando usted se va, se siente ministrado. O sea, no tiene nada que ver con lo que le ponen en la mesa o cómo está en la casa. Todo tiene que ver con su actitud. Dice, compartiendo para las necesidades de los santos. Esa palabra para compartir es la misma palabra para compañerismo. Compartir, hermanos, es tener compañerismo. ¿Cómo se experimenta el compañerismo? Bueno, comparta comparta usted con el pueblo de Dios. Comparta. En Santiago 2:15 dice que si usted ve a un hermano en necesidad y solamente le dice, voy a orar por ti, dice, qué bueno tiene eso. Primera de Juan 3:16 nos da la misma idea. O sea, si ve a alguien en necesidad, si realmente usted los ama, usted va a suplir esa necesidad práctica. Entonces, comparta con el pueblo de Dios. Es lo que construye una iglesia amorosa. Número 6, verso 14, dice, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Este, hermanos, es el siguiente paso para ser una iglesia amorosa. Una traducción dice, bendigan a los que tratan de hacer su vida miserable. Esa palabra bendecir, hermanos, literalmente significa hablar bien de. Hablar bien de. Cuando alguien te critica o te difama, tú debes hablar bien de ellos. Ahora, hermanos, yo sé que eso es exactamente lo opuesto, ¿verdad?, de nuestra tendencia natural. Cuando alguien me critica, pues mi tendencia natural es criticarlos también. Si alguien está en contra de usted, su tendencia natural es también estar en contra de esa persona. Pero, hermanos, como cristianos, ¿verdad?, como hijos de Dios, no debemos participar de los chismes. Y esto que voy a decir es algo muy fácil de decir, pero a veces nos cuesta, ¿verdad? Y usted lo ha escuchado tal vez en alguna ocasión. Si no podemos decir algo bueno de alguien, mejor no digamos nada, ¿verdad? Es poco difícil eso. Siempre podremos encontrar algo positivo de cualquier persona. Fíjense, cuando Pablo estaba escribiendo a los Corintios, la iglesia era un desorden esa iglesia. Había muchas cosas malas ahí. Sin embargo, Pablo, en uno de los pasajes, él dice algo así, dice, solamente agradezco a Dios que ha mostrado su gracia en ustedes. O sea que ese era todo lo bueno que Pablo podría decir de ellos. Ustedes son un buen ejemplo de la gracia de Dios. O sea, no había mucho tal vez que decir, pero encontró algo bueno. Y yo creo que nosotros, si nos esforzamos, tal vez podemos encontrar algo bien que decir de la gente. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Luego, número 7, el verso 15 dice, gozaos con los que se gozan,
llorad con los que lloran. En otras palabras, tenemos que ser personas sensibles. A todos nos agrada, ¿verdad?, estar al lado de personas así, personas sensibles. Cuando estamos alegres, lo celebran con nosotros. Cuando estamos tristes, nos comprenden. Y Cristo, hermanos, hizo eso. Él estuvo tanto en las bodas como en los funerales. Todos necesitamos comprensión, alguien que nos escuche. Ahora, hermanos, yo creo que algunas veces es más fácil llorar con alguien que gozarse con él. Le voy a explicar por qué. Porque quizás, hermanos, la persona con la que usted está hablando tal vez obtuvo alguna cosa que usted quería. Tal vez una casa, un auto nuevo, el amor de su familia. Y entonces a veces como que hay una envidia, ¿verdad? Y a lo mejor no se puede gozar con él. Por eso digo que algunas ocasiones es más difícil gozarse con los que se gozan, pero tenemos que hacerlo. Pablo dice que nos identifiquemos con los sentimientos de los demás. Tal vez, como dije, tal vez esa persona obtuvo algo que usted no ha obtenido y entonces usted a lo mejor no puede gozarse, pero aquí dice eso, ¿verdad? Gócense con los que se gozan. O sea, la persona se compró un carro nuevo, gócense con él. La persona obtuvo su casa, gócese con él. O está teniendo una muy buena relación con la familia, que a veces luchamos con eso, ¿verdad? Que tal vez no todos a lo mejor están en esa situación, pero si esta persona está así, gócense o gozaos con los que se gozan. Eso es algo, eso construye relaciones, es algo muy hermoso. Luego, número 8, hermanos, el verso 16 dice: unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Hermanos, esto habla de que debemos tratar a todos con respeto, ¿verdad? Todos, hermanos, estamos en diferentes niveles, tanto económica como educacionalmente. El punto es de que en Cristo somos uno, ¿verdad? Y eso es lo que importa. O sea, la persona que vive en una casa de muchos miles de dólares no debe de avergonzarse de ir a la casa de alguno que tiene un humilde cuarto. O sea, todos somos iguales. Sea humilde e imparcial. La unidad es la clave para la iglesia. Debemos guardarnos del orgullo y la parcialidad a toda costa. Ahora, hermanos, como dije, en todos estos versos, Pablo habla de cómo amar a los creyentes. Si usted se fija, por ejemplo, en el verso 9 dice: ámense unos a otros. O sea, está hablando de los cristianos. El verso 13 dice: compartan con el pueblo de Dios, cristianos. Luego el verso 16, vivan en armonía unos con otros. Hermanos, unas 56 veces en el Nuevo Testamento dice unos a otros, refiriéndose a los cristianos. Todo ese tiempo se ha estado hablando de los creyentes. ¿Cómo me relaciono con los creyentes? Ahora, en los versos siguientes, Pablo cambia el discurso para hablar de cómo debemos amar a los no creyentes. Y en esos versos, hermanos, que los vamos a ver ahorita, él usa la palabra todos. Por ejemplo, en el verso 17 dice: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Verso 18, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Y luego incluso habla del enemigo, así que si tu enemigo tuviere hambre. Entonces, ahora, hermanos, él no solamente está hablando de la familia de Dios, sino cómo relacionarse con todos. ¿Cómo nos relacionamos con las personas que no son cristianas, hermano? Personas que en ocasiones nos dañan, nos hacen mal. Este pasaje habla de esas personas difíciles. Entonces, esa es la segunda parte, amando a los no creyentes. ¿Cómo debemos responder si somos agraviados? Acuérdense, hermano, que dije al principio que las estadísticas, ¿verdad?, dicen que las iglesias amorosas atraen a más gente que ninguna otra. No importan otras cosas, ¿verdad?, que también son importantes, pero si somos una iglesia amorosa, vamos a atraer a más gente. Hay una necesidad muy grande en este tiempo de personas que necesitan ser amadas. Aquí está: amando a los no creyentes. Vamos a leer del versículo 17 al 21. Dice: no paguéis a nadie mal por mal,
procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Ahora, solamente déjeme hacer una aclaración acá. Aquí, hermano, está hablando de relaciones personales, ¿verdad? Como hijos de Dios, esto es lo que debemos hacer como cristianos. Esta no es una política nacional. Hermanos, hay muchos pasajes en la Escritura que tratan con aspectos nacionales, como el aspecto, por ejemplo, de una guerra. Se habla muy francamente en el Antiguo Testamento cuando se le mandó a Israel poseer la tierra, ¿verdad?, a batallar, a defenderse, y era muy diferente. Entonces, este pasaje no tiene que ver cómo responde un país cuando es atacado, ¿verdad? Este pasaje habla de relaciones personales, o sea, tenemos que entender eso. Entonces, este pasaje habla, hermanos, de cómo me relaciono con las personas con las que trabajo, las personas con quienes vivo. Y Pablo aquí da 4 parámetros con respecto a cómo llevarse con personas difíciles, aún enemigos que están tratando de atacarnos. 4 parámetros, entonces, de cómo llevarnos con personas difíciles. En primer lugar, contraataque sus instintos naturales. ¿Qué significa, hermanos? Nuestro instinto natural es responder de la misma manera, ¿verdad? Si a ustedes lo están atacando, pues su instinto natural es atacarlo también. Ahora, vuelvo a repetir, estoy hablando ahora de cómo nos relacionamos con los que no son cristianos. Dice el verso 17, no paguéis a nadie mal por mal. No paguéis a nadie mal por mal. Se dice, hermanos, que durante la guerra con Corea, unos oficiales rentaron una casa y contrataron a un joven que les cuidara la casa. Y este joven siempre estaba sonriendo y estos jóvenes se divertían haciéndole toda clase de bromas. Clavaban sus zapatos al piso, ponían agua dentro de un balde sobre la puerta para que cuando este hombre abriera, el agua le cayera sobre de él. Le jugaban todo tipo de bromas, pero él siempre los miraba con buen humor. Hasta que finalmente comenzaron a avergonzarse, lo llamaron y le dijeron: hemos estado haciendo todas estas groserías y tú lo has tomado de manera tan amable. Queremos disculparnos contigo y decirte que nunca haremos estas cosas otra vez. El joven coreano dijo: ¿quieren decir que ya no me van a clavar mis zapatos al piso? ¿Quieren decir que ya no me pondrán agua en la puerta? No más. Entonces él dijo: está bien, entonces ya no les escupiré la sopa tampoco. O sea que pues la moraleja, hermanos, de esta historia es posible vengarse en silencio, ¿verdad? O sea, no tiene que ser manifiesto. Dios dice que no hagamos eso. No paguen a nadie mal por mal. Entonces, contraataque sus instintos naturales. Número 2, póngase en los zapatos de su enemigo. Ese es el secreto, hermanos, para no desear vengarse de alguien. O sea, ponerse en sus zapatos. Quiero decir esto, tratar de entender a la persona, ¿verdad? Hermanos, hemos dicho, ¿verdad?, que cada persona tiene una historia. Cada persona tiene algo, ¿verdad?, que ha vivido. No todos, hermanos, pues han tal vez tenido la misma bendición de usted, que tal vez vio, ¿verdad? Algunos tuvimos la bendición de nacer en una familia, de vivir en una familia, de muchas cosas nosotros gozamos en nuestra niñez. Mucha gente no tuvo eso. Y entonces a veces no entendemos a la gente por qué a veces se comporta como se comporta, ¿verdad? Lo hemos dicho aquí muchas veces, a veces, pero ¿por qué es de esta manera, verdad? ¿Por qué? ¿O por qué esta persona es de esta manera? No alcanzamos a entender, hermanos, pero cuando nosotros vemos desde el punto de vista de ellos tal vez las cosas, entonces vamos a ser más comprensivos.
Cuando veo que alguien me ataca o ataca a alguien más, tenemos que recordar esta frase: la gente herida hiere a la gente. Entonces, cuando usted encuentra que alguien está atacando, dañando a otros, es porque ellos mismos tal vez están siendo dañados o han sido dañados. Y eso nos ayuda, hermanos, a ser un poco más comprensivos. O sea que si nosotros buscamos detrás de esa ira, vamos a ver por qué también esas personas están dañando, ¿verdad? Entonces, yo sé que ese es un ejercicio que a veces no lo queremos hacer, pero tenemos que tratar de hacerlo, hermanos, si queremos tener esa armonía con la gente que no es cristiana y que a veces, como sentimos que nos está atacando, por un momento, por un tiempo, póngase en los zapatos de ellos, trata de comprenderlo. Luego sigue siendo el verso 17, ¿verdad? El verso 17 dice: procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible, y en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Aquí hay una palabra, hermano, que nos debería de alegrar, fíjense, porque dice: en cuanto dependa de vosotros. O sea que hay algunas personas con las que usted no va a vivir en paz, o sea, por más que se esfuerce, no te dejarán estar en paz con ellos. Pero en cuanto dependa de usted, dice, vive en paz con ellos. Porque decimos, ¿verdad? Bueno, es que yo quiero, pero no se puede, ¿qué hago? Bueno, dice aquí, ¿verdad? En cuanto dependa, dice, de vosotros. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, o sea que no quede por usted, pues. O sea, en cuanto dependa de usted, viva en paz. Si ellos no quieren, ¿verdad? Al final, pues ni modo, ¿qué vamos a hacer, verdad? No se puede. Luego, número 3, deje toda venganza en las manos de Dios. Dice el verso 19: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. O sea, en otras palabras, deja toda la venganza en las manos de Dios. ¿Por qué, hermanos? Déjeme darle un par de buenas razones del por qué dejar toda venganza en las manos de Dios. En primer lugar, fíjese, la venganza es la emoción que menos valor tiene. Debilita tu fuerza. Lo que usted está haciendo cuando se venga es que está viendo atrás algo que sucedió en lugar de ver hacia el futuro. Muchas personas, hermanos, no pueden continuar con el presente porque están todavía atadas, ¿verdad? Viviendo en el pasado. Alguien les dañó. Están reaccionando de acuerdo al pasado y no pueden continuar en el futuro, hermanos. Ese es un gasto de tiempo y energía. Y en segundo lugar, hermanos, no sé si se ha preguntado, ¿quién preferiría que se encargara del asunto? ¿Usted o Dios? O sea, ¿quién tiene más recursos en su poder? Si tomamos las cosas en nuestras manos, bueno, de alguna manera tal vez Dios lo va a permitir, ¿verdad? Y ya no va a hacer nada. Pero si usted permite que Dios lo defienda, está en buenas manos. Dios dice: yo me haré cargo. Ahora el verso 20 dice: así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. ¿Qué significa, hermanos, eso? Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. O sea, como que nos gusta pensar eso, ¿no? Yo le voy a poner, ¿verdad?, esos carbones para que se queme la cabeza. Bueno, hay muchas especulaciones acerca de esto, hermanos, de lo que significa. Y hay dos líneas por lo menos de pensamiento acerca de esto. Por ejemplo, algunos, ¿verdad?, dicen que está hablando, cuando hablan de lo que significa, se dice que en los tiempos del Nuevo Testamento no había fósforos o cerillos, como nosotros decimos. Entonces, cuando usted deseaba encender un fuego, usted le prestaba los carbones encendidos a alguien más. Los ponía en un jarrón y luego se los llevaba a su casa y cargaba el jarrón sobre su cabeza. Entonces, algunos piensan, ¿verdad?, que
esto significa que usted le da algo a alguien que es beneficioso para ellos. O sea, les está dando fuego y les hace bien. Usted los está ayudando. Esa es una traducción, pero la otra traducción, ¿verdad? O los otros personas como John MacArthur, Chuck Swindoll, ellos piensan que este versículo significa que la vergüenza de culpa que las personas sienten cuando usted les ha hecho bien y ellos continúan, ¿verdad? Continuamente le han hecho mal, comienza a afectarles, o sea, no los deja tranquilos, porque dicen, bueno, estoy siendo tan malo con esta persona y todo lo que ella hace es pagarme con bien. Entonces comienzan a sentir el calor de la vergüenza y la culpa. Incluso hay unas versiones que dicen, hay una versión que dice, pues haciendo esto, dice, así harás. O sea, cuando tú, en lugar de vengarte, en lugar de darles el mismo pago, cuando tú les haces bien, hay una traducción que dice, así harás que le arda la cara de vergüenza. O sea, ¿qué lo significa? Entonces, sea una o otra cosa, lo importante es de que nosotros tenemos que hacerles el bien a las personas. Y número 4, hermanos, para terminar, la forma más fácil de deshacerse de un enemigo es haciéndolo su amigo. Y verso 21 dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Hermanos, ¿cómo ser una iglesia amorosa? Yo dije al principio, ¿verdad? No es que nosotros no lo seamos. Yo creo que somos una iglesia amorosa, pero necesitamos ir más adelante, ¿verdad? O poner más deseos, algo extra. Porque vuelvo a repetirle, una iglesia amorosa, hermanos, atrae a las personas. La gente, como dije hace un momento, está ansiosa de amor. Hay mucha gente que ahorita vivimos en un mundo bastante grosero, bastante hostil, ¿verdad? Entonces la gente está ansiosa de amor. Y hermanos, este pasaje en Romanos nos enseña cómo podemos nosotros, hermanos, ser esa iglesia amorosa. Ahora, ¿qué significa? ¿Qué significado tiene esto para nuestra vida? Se cuenta, hermanos, de una persona que llegó tarde a la iglesia y le preguntó a uno de los sugieres, ¿ya terminó la predicación? El ujier dijo, ya, pero todavía falta que la practiquemos. O sea, la predicación ya terminó, pero todavía falta que la practiquemos. Entonces la predicación ya terminó en esta mañana, hermanos, pero todavía falta que la pongamos en práctica. La Escritura, ¿verdad?, dice que seamos hacedores de la palabra. Seamos hacedores de la palabra. Sí, hermanos, en esta mañana, ¿verdad?, yo expuse lo que tenía que exponer. Ahora la respuesta es de nosotros. Quiero que se pongan de pie, hermanos. Vamos a orar. Hermanos, ahí donde está usted, puede pues cerrar sus ojos delante del Señor y decirle, Señor, ayúdame, Padre. Si quiere orar conmigo, si usted, hermano, quiere ser parte, ¿verdad? Si quiere seguir siendo parte de esta iglesia amorosa, y a lo mejor algunas de las cosas que he dicho en esta mañana, usted dice, realmente a mí me falta algo. A lo mejor a veces no he sido tan genuino, ¿verdad?, en mi amor. A lo mejor he fingido, ¿verdad?, y yo necesito cambiar, Señor. A lo mejor no he expresado ese amor fraternal. Mientras cantamos, hermano, en esta mañana, si usted quiere venir al altar y decirle al Señor, ayúdame, Padre. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Padre. Ayúdame, Señor. Padre, te damos gracias, Padre, porque tú eres bueno y fiel. Señor, ayúdanos, Señor, como iglesia, a que, Señor, nosotros nos amemos. Señor, que nuestro amor sea sin fingimiento, Padre. Ayúdanos, Padre Celestial. Yo sé que, Señor, a veces, Dios mío, hay gentes que pensamos que no nos caen bien, o tal vez no se llevan bien con nosotros, pero ayúdanos a ser genuinos, Señor. Ayúdanos, Señor, a amarnos con ese amor fraternal, ese amor de familia. Ayúdanos a entender, Señor. Otros aquí decimos que somos una iglesia familia, Señor. Una iglesia familia.
Dios mío, que cada persona que entre aquí se pueda identificar con eso, Señor. Que pueda, Señor, no solamente encontrar un lugar a donde congregarse, sino que, Dios mío, ver, Señor, como la mayoría de mis hermanos, esto como su familia. Cuando tengan problemas, puedan correr, Señor, hacia acá, y nosotros, Señor, podamos ayudarles en todos los aspectos. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos a ser entusiastas, Señor. Dios mío, a contagiar con nuestro entusiasmo, Dios mío, a la gente. Necesitamos animadores espirituales. Ayuda a cada uno de mis hermanos, Señor, que a través de una relación contigo más creciente podamos obtener ese entusiasmo, Señor, para contagiar a los demás. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor, a ser positivos, gozosos en la esperanza. Ayúdanos a ser pacientes, Señor, en las tribulaciones. Ayúdanos a ser constantes, Señor, en la oración. Gracias, Padre, gracias porque tú eres bueno y fiel, Señor. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, Dios mío. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, yo quiero más a compartir, Señor, con las necesidades de los demás. Ayúdanos, Padre Celestial, a bendecir a los que nos persiguen, Señor, a bendecir y no maldecir. Ayúdanos a gozarnos, Señor, con los que se gozan, a llorar con los que lloran, a ser sensibles, Señor, a las necesidades de la gente. Y Dios mío, ayúdanos, Señor, a asociarnos, Señor, con todas las gentes, Señor, a ser humildes, a no ser sabios en nuestra propia opinión, Padre. Ayúdanos, Señor, que, Dios mío, nuestro compañerismo, Señor, cada vez crezca más, que podamos, Dios mío, ser esa iglesia. Señor, la voluntad tuya es que nosotros seamos conocidos por amarnos unos a otros. Dice tu palabra: en esto conocerán que son mis discípulos, si tuvieres amor unos por otros. Y, Señor, al relacionarnos con las personas que no te conocen, ayúdanos, Señor, a tener esa capacidad de contratar nuestros instintos naturales, a no darles mal por mal, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, muchas veces, Señor, tal vez a ponernos en la situación de ellos, Señor, en los zapatos de ellos, para poder entenderlos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos a dejar toda venganza, Dios mío, en tus manos, porque tú eres el que haces mejor las cosas. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre. Yo sé, Dios mío, que hay personas que han sido profundamente heridas. Señor, te pido que tú sanes, Señor. Solamente tú lo puedes hacer, Padre Celestial. Obra, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor, a entender que la manera más fácil de deshacernos de un enemigo es haciéndolo, Señor, nuestro amigo. Ayúdanos, Padre. Yo sé que son que son difíciles, Padre, pero ayúdanos, Padre. Gracias. Bendice a tu iglesia, bendice a mis hermanos en esta mañana. Dice a todos aquellos, Señor, que tal vez estarán viendo esta predicación a través de nuestro canal de YouTube. Bendice a cada persona, Dios mío. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, que seamos conocidos por eso, porque nos amamos unos a otros. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, ayúdanos, ayúdanos. Dice a cada persona en esta mañana, Dios mío, tú sabes cuál es la necesidad que tal vez trae la persona. Ayúdanos, Padre, ayúdanos, Señor, a confiar en ti. Ayúdanos, Padre, gracias, gracias, Señor. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú.
mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad. Sí, Señor, a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. sí, Señor. Aleluya. Antes de salir, hermano, solamente tengo algunos anuncios. No olviden, los hermanos, pueden sentarse unos minutos. Antes de salir, solamente quiero anunciarles el próximo sábado, hermanos, tendremos la clase 201, ¿verdad? De nuestras clases que tenemos aquí. La clase, todos los que tomaron la 101 están invitados a tomar esta clase 201 que tiene que ver con madurez. Va a ser a las 12 del día este próximo sábado, ¿ok? También, ahorita después, la hermana creo tiene un anuncio que va a pasar, y después vamos a poner un video, vamos a poner unas fotos, hermanos, de una actividad que se hizo en nuestras iglesias en México. Ellos hicieron, ahorita tienen un proyecto ellos con los niños, pero ellos en una actividad que hicieron ahí, ellos tuvieron 45 personas nuevas que escucharon la palabra, ¿verdad? Que escucharon, no sé si se convirtió alguno o varios se convirtieron, pero ellos escucharon la palabra, y vamos a ver ahorita las fotos. Así que después de la hermana tenga su anuncio, vamos a poner esas fotos. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Solo les quería recordar que el 3 de marzo vamos a tener una vigilia, y yo quisiera que levantaran las manos los que estuvieron en la vigilia esta última vez. Que levanten las manos los que estuvieron aquí. Amén. Y los que no estuvieron aquí esa noche, yo los animo, hermanos, que vengan. Mi experiencia ha sido de que cada vigilia se ha puesto mejor y mejor y mejor. Ha habido una buena cantidad de hermanos que se han quedado, pero queremos ver más hermanos que quieran estar aquí buscando del Señor, y la presencia del Señor, se siente ese calorcito, y estar reunidos con los hermanos, ¿verdad? Ver a cada uno que estamos unidos y nos miramos, y orar por las peticiones por los de la iglesia. Así es que, hermanos, yo les pido que por favor ya aparten esa fecha, el 3 de marzo, y faltan más hermanos, por favor, si les pueden dar una llamadita o un texto y recordarles que va a haber vigilia el 3 de marzo. Hermanos, que Dios les bendiga, y aquí los esperamos. Vamos entonces, hermanos, a ver estas fotos, ¿ok? Son, hermanos, de las fotos de nuestra iglesia en Ojo de Agua, allá en México, y también se van a enseñar tal vez algunas de Rincón Verde, pero estas son de Ojo de Agua. Los niños están siendo ministrados, se les dieron juguetes. Y, hermanos, les invitamos a que sigan orando por este ministerio allá en México, que el Señor siga obrando, que siga trayendo a las almas, ¿verdad? Y que siga el Señor bendiciendo a los pastores también que están ahí, que están todos los niños ahí. Y están las maestras
Amén. Amén. Así que damos gracias a Dios, hermanos, y les invitamos, ¿verdad?, a todos a que si usted no es parte de este ministerio, la forma que puede hacer, pues es sencillamente pues cooperando, ¿verdad? Cada mes damos gracias a Dios por los hermanos que se comprometieron ya hace unos 2 años o más, y que cada mes son fieles para mandar esta ofrenda para la construcción de las iglesias, para todo lo demás. Siempre que hay una actividad, pues lógicamente que se necesitan también fondos, y yo siempre que hablo con Josué le digo, bueno, ustedes están haciendo todo el trabajo ahí, nosotros desde acá solamente les podemos mandar algo de dinero cada mes, ¿verdad? Es lo que hacemos, y pues cada año trato yo de visitar. Este año ya tenemos los planes de estar ahí este año, pero es todo lo que podemos hacer. Pero yo creo que el hecho también de que usted se esfuerce cada mes y mande su dinero, pues mire, ese es el fruto, hermanos. Como hemos estado diciendo, dijimos hace unas semanas, ¿verdad?, que dice la palabra, aunque sea un vaso de agua fría, dice, que tú des en mi nombre, eso va a tener recompensa. Así que, hermanos, si usted tal vez antes daba su cooperación, pero no lo ha hecho por alguna razón, pues le invito a que pues usted hable con el Señor, y pues pone el Señor en su corazón, pues se siguen haciendo cosas. Está allá en la iglesia de Ojo de Agua, se está construyendo la casa pastoral, y bueno, los gastos siguen, ¿verdad? Y ellos pues en México usted sabe que es muy difícil a veces, pero gracias a Dios, porque en esos 2 años, poquito más, ya se han construido estas dos edificios. Y sobre todo, hermanos, se está ministrando a la gente. Como les digo, hubo unas 45 personas nuevas que estuvieron en ese evento y escucharon la palabra. Entonces estemos orando por eso, y también por todos esos niños, hermanos, que imagínense, hermano, cuando usted llegue al cielo, que uno de estos niños le diga, yo estoy aquí por ti, o sea, porque tú hiciste algo, porque tú pusiste una semilla. Así que eso no tiene valor, hermanos. Amén, hermanos. Bendiciones. Nuestro hermano va a pasar ahora.